Él y dile, yo sé que tú me vas a dar libertad. Como he cantado, yo sé que tú traerás libertad, tú traerás liberación. Como dice la Biblia, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Así que, Señor, confiamos en ti. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Y por favor tome su lugar. Y quiero que invitarle a que abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 11. Y quiero retomar el día de hoy la serie de enseñanzas que estamos haciendo de Primera de Corintios. Y estamos ahí en el capítulo 11 y vamos a mirar desde el versículo 27 hasta el 34. Es decir, vamos a terminar con el capítulo 11 de Primera de Corintios. Pero fíjese un poco en el título, dice autoexamen, autoexamen. Y sabe, una de las cosas que en nuestra época, en nuestro tiempo, se ha vuelto muy común es los famosos planes de mejoramiento. No sé si usted sabe qué es eso, pero los planes de mejoramiento se supone que se deben desarrollar con el fin de mejorar cosas, con el fin de arreglar situaciones que estén defectuosas, mejorarlas, elaborar un plan para eso, cosa que eventualmente en el transcurso del tiempo, 6 meses, un año, no sé, lo que pase, usted va a ver diferencias. Plan de mejoramiento, eso es un plan de mejoramiento. Ahora, y me voy a poner aquí un poquito a contarle un poco de la educación de mi área de desempeño, como para que usted comprenda. Un plan de mejoramiento solamente se puede hacer después de la evaluación. No se puede hacer antes, sino que tiene que ser después de una evaluación. Y hay 3 clases de evaluación que se hacen en las instituciones y a nivel de los estudiantes. Se miran 3 cosas principalmente. La primera, algo que se llama la heteroevaluación. ¿Y qué es la heteroevaluación? Es la que hace el docente, es la que hace el jefe, es la que hace la persona que está a cargo de unos empleados o de unos estudiantes. Él asigna una serie de trabajos, asigna una serie de responsabilidades, de tareas, etcétera, los revisa y de acuerdo con eso él va a dar una nota. A él no le preocupa solamente que los estudiantes hagan tareas, sino que además que ellos puedan aplicar ese conocimiento que se supone que adquirieron en la clase. Eso se llama la heteroevaluación. ¿Quién otorga eso? El jefe o el profesor. La segunda se llama coevaluación y es la que hacen los iguales, los pares. Y entonces en ese sentido se revisa el trabajo en equipo, la convivencia. Es un asunto más bien como de actitudinal, convivencial. Quizás se pueden mirar algunas metas, objetivos, pero sobre todo lo que hace la coevaluación es revisar el desempeño o del estudiante o del trabajador a la luz o bajo la perspectiva de sus propios compañeros de trabajo o compañeros de estudio. Coevaluación. Y la tercera se llama autoevaluación y es la que hace el estudiante, el trabajador, bueno, la persona que esté siendo evaluada, y esa ya es la mirada de sí mismo sobre lo que ha hecho. ¿Qué se supone que hace usted en la autoevaluación? De acuerdo con los resultados de los trabajos, de acuerdo con su desempeño, con la convivencia, con todo eso, usted va a decir, yo creo que me merezco tal o cual nota, o tal o cual logré tales objetivos en mi trabajo. Ahora, le cuento esto a usted para que comprenda por qué los planes de mejoramiento son importantes después de la evaluación. Ahora, esas 3 clases de evaluación tienen un problema. La primera puede ser, como dicen los estudiantes, el profesor me la tiene montada y por eso siempre pierdo porque yo soy un buen estudiante. Y digamos que sí y no. Usted de profesor o de jefe puede tener a alguien entre ojos y no va a pasar, y es que no pasa y puede suceder. Pero también se ha convertido en una excusa para los que son perezosos y vagos y entonces le echan la responsabilidad ¿a quién? Al jefe o al profesor. En la coevaluación también puede surgir lo mismo. ¿Por qué? Porque como ya mis compañeros son los que me van a evaluar, si les caigo bien, muy seguramente me dan una buena calificación. Y si les caigo mal, una pésima calificación. Depende mucho de las empatías que haya en el grupo. Pero hoy me quiero enfocar en la última, en la autoevaluación.
¿Por qué? Porque esa es, a mi modo de ver, la más problemática por una razón. Porque las personas no queremos normalmente, tradicionalmente, asumir la responsabilidad de nuestras acciones y siempre pensamos que lo que nosotros hacemos está bien y si algo salió mal es por culpa de otro y nunca por mi responsabilidad. Y entonces en la autoevaluación las personas nunca dicen, yo creo que me merezco un 1. Realmente fui un pésimo trabajador, llegué tarde, o un estudiante, no hice nada, yo siempre me la pasé en el celular jugando mientras el profesor hablaba. No, eso no lo dicen, ellos simplemente dicen, yo siempre vine a clase, pero el hecho de venir no es más, no es suficiente para lo que tocaba hacer. Ahora, ¿a qué viene todo esto que yo le estoy contando? Bueno, la vida cristiana, querido amigo, querido hermano, es un constante autoexamen, es una constante autoevaluación. Habrá una evaluación que hará nuestro Señor, que es como la heteroevaluación. Él la dirá, Él juzgará, pero Él está exigiendo de nosotros una autoevaluación constante, un autoexamen. Y de eso quiero que hablemos esta tarde, esta noche, y que miremos a la luz de la Escritura por qué es importante, que tratemos de entender qué nos evita hacer la autoevaluación, que miremos cómo la hacemos y bueno, que podamos revisar nuestra vida si realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Vamos a leer entonces 1 Corintios capítulo 11 versículo 27 y mire lo que dice el pasaje. Voy a leer de corrido hasta el versículo 34. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y mire los últimos versículos que dicen: así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando yo vaya. Como para volver a retomar la línea de lo que hemos venido estudiando, mirábamos el año pasado que la Santa Cena es un recordatorio del pasado, del presente, pero también del futuro. La Santa Cena nos lleva precisamente a recordar lo que hizo el Señor Jesús hace 2000 años, pero también lo que hizo en nuestra vida y está haciendo, y lo que Él un día hará cuando regrese. Como dice la Escritura, vendrá en las nubes y todos seamos transformados y otros resucitados. Eso es lo que nos recuerda la Santa Cena. Pero ¿qué pasaba con los corintios? Que los corintios se reunían no para entender estas cosas, sino que eso era un bacanal tal cual. Algunos hasta resultaban borrachos al parecer, porque Pablo los critica por eso. Y en lugar de participar de la cena de un pedacito de pan y de una copa, se hacían en unas comilonas que no se puede usted imaginar cómo sería eso, a tal punto que en la iglesia habían unos aquí comiendo manjares, otros aquí comiendo no tantos manjares, pero tenían comida, y habían unos allá que estaban aguantando hambre y viendo cómo los otros comían. Esas eran las reuniones, y Pablo está criticando terriblemente eso, y él les va a explicar qué es la Santa Cena, y luego llega a estos versículos que estamos mirando, que acabé de leer y que vamos a estudiar el día de hoy. Y lo primero que quiero que tengas presente con respecto al tema que estamos hablando, que es de nuestro autoexamen, es que nosotros necesitamos entender lo que significan las cosas que hacemos y cómo es la participación correcta en eso. Y entonces, déjeme hacer una afirmación acá en este punto, y es que la Santa Cena es más que un rito, más que una fecha en el año. Nosotros celebramos la Santa Cena una vez al mes, siempre es el primer domingo. Hay iglesias que lo hacen en diferentes espacios, en diferentes momentos, pero la Santa Cena es más que eso.
Nosotros tomamos aquí en nuestra iglesia en Ibac Central 5 minutos para la cena, cantamos una canción, yo trato de llevar a reflexionar a las personas frente al significado de la cena, pero a veces se nos pierde a nosotros lo que realmente eso representa. Y como lo hacemos tan constante, como lo hacemos tan seguido, como imagínense, yo me bauticé en el año 95. Imagínense, eso ya hace muchísimo tiempo. ¿Cuántas santas cenas he comido? No, eso ya es, no, uno pierde la cuenta. Y en toda esa práctica constante a lo largo de tantos años, uno se le puede pasar y resultar como los corintios que estaban en la Santa Cena. Era en una oportunidad para la opulencia, para el desenfreno. Han perdido la perspectiva de lo que significa la Cena del Señor y entonces se hacían participantes indignos de la cena. Participaban ahí, como dice el versículo 27, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, y entonces Pablo viene a decir acá, hombre, esto es más que un rito, así que para poder participar de esto hay que hacerlo como corresponde, hay que darle la dignidad que implica eso. Tiene que hacerse con el entendimiento claro de lo que está pasando acá. No es solamente hacerlo por hacerlo. Porque si fuera así, los corintios estaban bien. No, Pablo les critica porque él entiende, hay algo que no está correcto. Y entonces ellos cumplían perfectamente la orden de realizar la cena del Señor, pero se olvidaban de dos factores importantes, o más bien de uno solo. Y es que autoexaminarse a la luz de Cristo es lo fundamental para participar de la cena del Señor. Y entonces aquí entramos al tema del autoexamen. Mire lo que dice aquí Pablo, dice el versículo 28, por tanto examínese cada uno a sí mismo. Si yo no quiero participar de la cena de manera indigna, yo necesito primero examinarme a mí mismo. Autoevaluación, ¿recuerda? No es alguien más que le diga, no es que a ver qué dice mi papá, no es a ver qué dice mi esposa, no es a ver qué dicen mis amigos acá, a ver, hagamos una encuesta, ¿puedo participar de la cena? No, sino es lo que yo mismo tengo que hacer con una mirada clara, honesta y sincera ante Dios. Debe ser a la luz del sacrificio de Cristo, y Pablo está llamando precisamente eso a los corintios. Ahora, lo que Dios pide cuando habla de un autoexamen es lo que normalmente nosotros no somos. Ya le cuento a usted que cuando hago la autoevaluación con los estudiantes, les coloco una regla. Digo, usted se puede colocar la nota que quiera. Entonces, cuando digo así, todos se ponen felices. Le digo, la única condición es que su nota no puede ser superior a la nota que yo le coloque a usted. Entonces, ahí ya unos... porque saben que, imagínense, hay colegios en donde se baja la nota por llegar tarde, por no llevar el uniforme, por usar el celular en clase, les bajan la nota por eso. Yo no les bajo la nota por eso. Y aún así hay estudiantes que pierden la materia. Sí, entonces le digo, ¿cuál es su autoevaluación? Y ellos ya saben su nota. Le digo, usted se sacó conmigo 2.8, la nota mínima es 3 para pasar la materia. ¿Y cuál es su autoevaluación? Y ellos dicen, profe, ¿me puedo colocar 4? Le digo, ¿y por qué va a colocarse un 4? Y entonces empiezan, porque yo soy buena persona, profe, porque usted me cae bien, porque pues, yo llego a la clase. Y le digo, pero sacó 2.8, mire, de 6 trabajos me entregó 2 y apenas 2.8. Profe, pero igual, después de no sé cuánto alegar con ellos, me dicen lo siguiente, profe, pero es que es mi nota y yo me puedo colocar lo que quiera. Digo, claro, usted se puede colocar lo que quiera, pero en esta clase no, porque es lo máximo que usted puede colocar es lo que saca conmigo. Y entonces les hago una ilustración y siempre saco la ilustración del celular. Imagínese que usted vendiera celulares, que usted es un negociante, sí, y usted vende un celular. Imagínese que cada celular lo vende en 100,000 pesos. ¿Listo? Y usted tiene un empleado. Y usted le dice al empleado, por cada celular que me venda le voy a dar 10,000. ¿Me entiende? Y los estudiantes sí. Si el empleado que usted tiene le vende 20, ¿cuánto le tiene que dar? Algunos no pueden responder eso, pero bueno, la mayoría, le tengo 200,000, listo, 200,000 pesos. Si ese empleado vende 15 y usted le va a dar 150 y él le dice, deme 200, ¿usted qué hace? No. ¿Y por qué no le da los 200? Lo mismo que usted me está diciendo a mí con su nota. Y ahí cuando les digo eso, ahí sí como que, bueno, profe, ponga 2.8, porque ya lo entiende. Pero nosotros naturalmente no sabemos autoevaluarnos. Nosotros naturalmente pensamos que somos mejor de lo que realmente somos.
Estamos haciendo las cosas mal y decimos, pero yo no soy tan malo. Eso, pero pues tampoco es tan grave. No, hice esto, pero ay, tampoco. Siempre estamos sacando las cosas positivas y escondiendo las malas. Y Dios nos pide en el autoexamen que precisamente hagamos eso, que no se nos hace como tan natural. Y entonces, en el autoexamen que tú tienes que hacer, la hipocresía no tiene cabida, mi querido hermano. Usted puede engañarse a sí mismo pensando que es buena persona, puede engañar a otros haciéndoles creer que es buena persona, pero nunca a Dios. Y usted puede engañar a otros haciéndoles creer que es algo que no es, pero es terrible que usted se engañe a sí mismo. Por eso Dios dice, usted mismo tiene que autoevaluarse. Usted mismo tiene que juzgarse. Entonces, Dios nos está pidiendo eso. Para participar de la cena, y déjeme ampliar esto porque hoy no participamos de la cena, hoy no tenemos esto, pero déjeme ampliarlo. El hecho de ser cristiano no es solamente con cumplir unas normas, no es solamente con cumplir ciertos rituales, es un ejercicio diario de examinarme a la luz del sacrificio de Cristo y decir, estoy bien o no estoy bien, perdóname y ayúdame. Si no hacemos eso, no va a funcionar en realidad lo que nosotros creemos o pensamos que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué quiere Dios entonces que hagamos? Primero, que tú comprendas el sacrificio de Cristo. Mira lo que dice ahí el pasaje. Dice el versículo 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, discernir, es decir, comprender, entender. Y para el cristiano, la cena del Señor debe ser un momento de reflexión a la luz de lo que Cristo ha hecho. Por lo tanto, por esa es una de las razones por la cual en nuestra iglesia no le damos la cena a cualquier persona, sino que pensamos que las personas que deben participar de la cena son personas que han sido bautizadas bíblicamente y que ya tienen uso de razón y de conciencia para saber lo que tienen que hacer. Para entender. ¿Entender qué cosas? Tienes que tú entender. Uno, ¿por qué murió Cristo? Y eso nos lleva a entender, Cristo murió para salvarnos. Eso nos debe llevar a entender, Cristo murió por el pecado. Cristo murió por la maldad de este mundo. La humanidad estaba perdida, pero Cristo vino a sacrificar su vida por amor a nosotros. Entender o discernir el cuerpo y la sangre de Cristo implica que tú comprendas cómo ese sacrificio nos hace justos. Solo por fe es que yo soy justo. No he hecho nada para ganarme la aprobación de Dios. Por el contrario, a cada paso que yo doy estoy embarrándola más y más y más. Pero cuando yo pongo mi fe en Cristo, lo que Él es, me purifica, me santifica. Ya soy perdonado, ya no soy esclavo del pecado. Ahora debo vivir para Él. Eso es lo que tú tienes que entender. Implica que tú, cuando comprendes qué es el cuerpo y qué es la sangre de Cristo, entiendes por qué necesitas diariamente alimentarte de Cristo. ¿Por qué necesitas diariamente lavarte en su sangre? Nuestra experiencia en la vida diaria es que estamos fracasando constantemente, nos equivocamos. Aquí a la derecha nos equivocamos, al frente nos equivocamos. Bueno, voy a mirar a la izquierda para no equivocarme, y también, y para atrás, por todo lado nos equivocamos. Y si no acudimos a Cristo todos los días, hermano, no hay esperanza. No hay esperanza. Tú necesitas entender eso. Cuando tú haces un autoexamen de tu vida, entonces tú miras eso a la perspectiva y luego te vas a juzgar a la luz de eso. Mira lo que dice ahí el versículo, a saltar acá unos versículos, versículo 31 dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos. Así que lo que Dios pide no solamente es que tú entiendas qué es eso de Cristo, qué es eso de su sacrificio, sino que también te puedas juzgar. ¿Y qué es juzgar? Tomar las evidencias, evaluarlas a la luz de la realidad y dar un veredicto, dar una sentencia. Decir, ¿estuvo bien hecho o estuvo mal hecho? ¿Se ajusta esto a la luz de la palabra de Dios o no? Y hay preguntas que te pueden ayudar. Por ejemplo, a la luz de los mandamientos, de los 10 mandamientos, ¿yo estoy cumpliendo esto? Se pone usted, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ay, a mí que me gusta el fútbol. Ay, sí. Le doy más importancia al fútbol, o mi cabeza está más en el fútbol que en ti. Perdóname, porque eso es tener un Dios delante tuyo.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra. Y usted empieza a evaluar, no cometerás adulterio, no matarás. Todo eso usted empieza a revisar y ya con los 10 mandamientos usted ya tiene para arrepentirse de un año. Solo con los 10 mandamientos. Usted necesita juzgarse. Necesita mirar todos los días, soy semejante, estoy pareciéndome más a Cristo o estoy más lejos de Cristo. ¿Estoy más cerquita a Él o más lejano a Él? Eso es juzgar. Hice esto, ¿por qué lo hice? ¿Cuál fue el motivo profundo que había en mi corazón? ¿Qué me llevó a hacer esto? ¿Por qué dije estas palabras? ¿Por qué no actué? ¿Por qué sí actué? Todo eso es juzgarte. Y qué difícil trabajo. Como le dije, para nosotros es fácil hacer esas oraciones generales. Señor, perdona todos mis pecados. Señor, tú sabes que yo soy malo, pero perdona todos mis pecados. Y gracias, Señor. Y ya. Pero ese no es un arrepentimiento que aceptaríamos. Imagínense que su hijo le lleva 15 días por ahí haciéndole toda la rebeldía y dañándole cosas y le dice al final, perdóname por todo lo que hice. Bueno, pero ya, perdóname, gracias. Y un besito. No, eso usted no se lo aguanta. Pero así queremos que Dios nos acepte. Queremos que todas nuestras cosas Dios las acepte de una así, pasar por encima sin detenernos a mirar por qué yo hice esto. Señor, mira lo profundo de mi corazón. No nos alcanzará el tiempo para hacerlo con el detalle que requiere, pero si te dedicas por lo menos a uno, vas a seguir creciendo. Y es un asunto de todos los días, en tercera instancia. Es un asunto que tú tienes que hacer siempre. ¿Por qué hago yo esta aclaración? Porque estaba hablando en el contexto de la Santa Cena. Y en el contexto de la Santa Cena nosotros damos unos segundos, unos minutos, 30 segundos, para que las personas se arrepientan. Pero en realidad, si usted espera todo el mes para llegar al primer domingo y arreglar sus problemas, 30 segundos no le van a alcanzar, hermano. Así que eso es un asunto que debe hacerse todos los días y déjeme decirle, todas las horas y todos los minutos. Todos los segundos, ¿por qué yo hice esto? Casi que yo podría afirmar que un cristiano es una persona que actúa y de una vez evalúa a la luz del sacrificio de Cristo, a la luz de la palabra. ¿Esto lo hice bien? ¿No lo hice bien? Ay, Señor, perdóname. Y empieza a tratar de corregir y a arreglar. Inmediatamente. No se espera hasta la noche, bueno, ya hasta mi devocional voy a revisar a ver cuántos pecados cometí. No, eso es una cosa que se hace en todo instante, en todo momento. No una vez al mes. Y aquí ya toca hacer una pausa para que tú reflexiones y pienses si te estás examinando, si te estás juzgando correctamente, si entiendes lo que significa el sacrificio de Cristo, si entiendes tu necesidad de Él. Ya es un momento en que tú tienes que reflexionar en eso. Como le digo, Dios nos pide algo que no es tan común para nosotros, que no es natural. Evaluarnos no es lo natural. Que nos alaben, sí. Que otros digan, usted qué bueno es, usted cómo es de bonito, usted cómo es de lindo, sí, porque como los otros no saben lo profundo del corazón, pero nosotros mismos, ¿te estás evaluando? Ahora, en segundo lugar, ¿para qué tenemos que evaluarnos, autoexaminarnos? Mira lo que dice el versículo 29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Hay dos cosas acá que quiero que tú entiendas en primera instancia. Y la primera, juicio. Tú necesitas autoevaluarte para que no haya juicio. Miren lo que dice ese versículo es aterrador. El que come y sin discernir y bebe sin discernir correctamente el cuerpo y la sangre de Cristo, juicio come y bebe. Mire, eso es aterrador, hermano. Eso ya debería llenarlo a uno de temblor cuando le dicen quiere recibir la cena. Uno debería decir, yo no sé, porque yo me estoy echando la soga al cuello. Miren, en un juicio, ¿cuál es la prueba más definitiva para que alguien sea acusado? El propio testimonio de la persona. Si lo cogen a usted en un video confesando todo, ya se va para la cárcel. No necesitan más testimonio, no necesitan más testigos, nada, no necesitan más pruebas. Usted mismo lo confesó, usted mismo afirmó, usted mismo escribió ahí su declaración de culpabilidad. Cuando nosotros comemos y bebemos del cuerpo y de la sangre de Cristo sin entender, sin autoexaminarnos, hermano, nos estamos echando la soga al cuello.
Nosotros mismos. Mire, no es el diablo. Uno piensa que el diablo me va a mandar al infierno. No, es usted mismo si no hace las cosas correctamente. Imagínese. Aquí dice el pasaje, será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Se imagina? Nosotros pensamos en esos judíos que hace 2000 años crucificaron a Cristo, traidores, y esos están en el infierno bien. No, muchos desgraciados haber cambiado al Señor Jesús por ese otro asesino. No, pero aquí dice Pablo que si nosotros no nos autoexaminamos correctamente, somos como esos mismos judíos, culpables del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ahora, de una manera diferente a su muerte por los pecados de la humanidad. Ahora, déjeme aclarar un poco eso. Cristo murió por los pecados de la humanidad, es decir, por mis pecados. Pero cuando yo ya conozco y no me examino y no me evalúo, es como si yo le estuviera matando a Él a sabiendas. Hermano, ¿por qué necesita autoexaminarse usted? Para evitarse juicio, para evitarse usted condenación, para que no caigamos nosotros en la ira de Dios. Y la segunda razón, versículo 30 dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. La Nueva Traducción Viviente, y muchos están muertos. Muertos. ¿Qué es eso de debilidad? Probablemente, yo no creo que sean debilidades físicas porque para eso está la enfermedad, ¿no? Creo que más bien tiene que ver con una debilidad espiritual. Probablemente gente que conoce las cosas de Dios pero están atados de alguna manera a debilidades, pecados. Enfermedad. Mire que en esta serie de Juan y ahorita en 1 Corintios, que el año pasado iniciamos, hay dos capítulos que hablan de enfermedades por causas espirituales. Juan capítulo 5, Jesús le dijo al hombre que sanó del estanque de Betesda, le dijo, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Por lo tanto, el Señor Jesús está asumiendo que hay pecados que vienen por causa de enfermedades que vienen por causa de nuestros pecados. Imagínense. Y aquí, Pablo está diciendo lo mismo. Hay enfermedades que llegan a nosotros no porque nos vayamos a morir y que nos tenemos que enfermar, no, simplemente porque hemos jugado con el sacrificio de Cristo, con no examinarnos, con no evaluarnos. Y hay otros que finalmente mueren. Se acabó su historia en esta tierra. No se les da más oportunidad. Mire que hay el quinto mandamiento, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que tengas muchos años de vida en esa tierra. Por lo tanto, vivir harto es una bendición de Dios. Y los que honran a su papá y a su mamá tienen esa promesa. Pero hay gente que a esa promesa no la va a alcanzar porque simplemente no se autoexaminan. Ahora creo que ya usted está convencido que hay que autoexaminarse, ¿cierto? No le voy a dar más argumentos ahí. Sigamos a lo tercero, y es, ¿qué ganamos cuando nos examinamos? ¿Qué ganamos? Mira el versículo 31. Dice, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y entonces lo que tú ganas es que te libras del juicio. Cuando tú te autoexaminas a ti mismo, te libras del juicio. ¿Del juicio de quién? De Dios. Esos anteriores que estaban enfermos o que murieron porque no se autoexaminaron, fue gente que llevó en sí mismo el juicio de Dios. Fuiste un hipócrita, fuiste un falso. Dijiste que hacías, pero no eras. Vas a llevar en ti mismo el castigo de tu hipocresía, de tu falsedad. Juicio. Cuando tú y yo nos examinamos, no somos juzgados. Si Dios desea, básicamente es que cada uno de nosotros pueda reconocer el pecado que ha cometido y que tome medidas para corregirlo. Mira, Dios no pide que seas perfecto, pero sí que seas honesto. Dios no pide que nunca te equivoques. No, usted una vez que está aquí en los caminos de Dios nunca más va a volver a pecar porque si no se va para el infierno. No, la Biblia no dice eso por ningún lado. Pero la Biblia sí pide que seas honesto. La Biblia sí pide que seas totalmente sincero con lo que tú eres. Que no intentes disfrazarlo ni culpar a otros ni tratar de engañar a Dios. Es que eso es de por sí, eso ya sería
ridículo intentar hacerlo, pero hay gente que intenta, que quiere engañar a Dios, cuando resulta que no, así no es. Dios desea precisamente eso. Entonces el autoexamen implica que tú reconoces, te arrepientes y además cambias. Y cuando eso se hace correctamente, el juicio de Dios no se ejecuta sobre nosotros. Recuerde que la Biblia está llena de versículos que dicen que Él va a pagar la maldad, perdón, va a pagar, más bien va a vengarse de la maldad de sus enemigos. Los hombres malos van a llevar sobre sí mismos el castigo de sus acciones. Eso está, la Biblia está llena de eso. ¿Quieres librarte de eso? Autoexamínate. Hazlo honestamente. Sé sincero con esto. Y la segunda cosa que nosotros ganamos, digamos que este es un beneficio. Yo no sé cómo será un beneficio, pero si usted no se autoexamina, si usted, a pesar de esta charla que he tratado de convencerlo a usted de esta enseñanza, de alguna manera motivarle a que llegue esta noche y diga: Señor, perdóname por no autoexaminarme, ya que me estoy autoexaminando, quiero ser honesto y empezar a hacer las cosas bien. Si todavía usted no lo hace, mire lo que dice Pablo acá: pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cómo así? Entonces, primero, si yo me autoexamino, no soy juzgado. Pero si soy juzgado, es decir, si usted no se autoexaminó, Dios te va a disciplinar para que tú no seas condenado o juzgado ¿con quién? Con el mundo. Fíjese lo que está pasando acá. Aquí Dios está diciendo: bueno, yo sé que hay algunos que son muy terquitos y que no van a querer autoexaminarse o que van a querer engañarme, y a esos, como son mis hijos y yo los voy a salvar, los voy a disciplinar, para que simplemente no sean condenados con el mundo que se va a perder. Hermano, y preste mucha atención a esto. Creo que aquí está la diferencia entre la tranquilidad en este mundo o la intranquilidad. Entre ser feliz y no ser feliz. Muchos de nosotros, la mayoría de los que asisten a la iglesia o de las iglesias en general irán al cielo. Porque Dios en su gracia los va a salvar por el sacrificio ¿de quién? De Cristo. No porque sean buenos cristianos. ¿Sí me está escuchando? No porque sean excelentes creyentes. No, por el sacrificio ¿de quién? De Cristo. Pero si tú quieres vivir bien, y además de que ya eres salvo por el sacrificio de Cristo, experimentar en tu vida, autoexamínate para que no seas disciplinado. Hebreos 12 dice que Dios nos azota como un padre azota a su hijo, y dice: no menosprecies los castigos o el juicio de Dios, porque Dios al hijo que ama, a ese reprende. Dice: si se les deja sin disciplina, son hijos bastardos. Dice así, dice Hebreos 12. Por lo tanto, hermano, tú tienes que pensar: Señor, ¿me estoy autoexaminando? Si no te estás autoexaminando, si eres hipócrita, si no estás siendo honesto con eso, muy probablemente estás pasando por disciplina en tu vida. Y que la disciplina no es un cuetazo directamente de Dios. ¿Sí? Las cosas no te dan bien. Tratas de emprender cosas y de hacer y de avanzar y no te sale nada. Dices: ay, pero ¿por qué es que Dios no me ama? No, si Dios te ama, pero te está reprendiendo a ver si aprendes. O quizás te viene una enfermedad y Dios quiere tenerte postrado para que entiendas: solamente es con Él. Solamente tengo que recurrir a Él. Quizás los planes y sueños que has tenido y anhelos se han frustrado. Pero, Señor, ¿por qué? Examínate. Autoexamínate. Sé honesto. Y créame que Dios será fiel. Y los últimos versículos dicen: así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Y los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Los corintios necesitaban corregir su conducta y actitud en la cena del Señor. No era la celebración del rito como tal en lo que estaban mal, sino la actitud que tenían. No había amor entre ellos. Eso era lo que ellos tenían que corregir.
Ahora, ¿tú qué tienes que corregir? ¿Tú qué tienes que arreglar? Mire, hermanos, déjeme decirle, siempre necesitamos escuchar estas predicaciones porque siempre tenemos la tendencia a pensar que somos más de lo que somos. O a tener conmiseración de nosotros. Ay, a mí me va mal porque es que este no me ama. Es que si hubiera tenido un papá, es que si me hubieran dado dinero, es que si, pobrecito. ¿Qué pobrecito? Asuma su responsabilidad y avance en la vida, hermano. ¿Ya qué hacemos? Hay gente que se la pasa llorando en eso y echándole la culpa de sus decisiones a los demás y no se da cuenta, venga, yo estoy así porque ya yo he querido estar así. O la embarran y no quieren asumir las consecuencias de sus actos. No quieren llevar y entender, yo actué mal y de razón me dejó mi esposa o me dejó mis hijos o ya no me tratan bien, me echaron del trabajo. Y es que esos jefes son malos y los demandan cuando, piense, usted fue un pésimo trabajador, usted nunca cumplió. No asumen. Piensa. ¿Eso hará la diferencia entre la paz y tranquilidad que traerás a tu vida o la intranquilidad y el desasosiego que te llegará? Evalúa. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. Hoy entiendo y entendemos que tenemos que autoexaminarnos. Siempre. Todos los días, es más, en cada instante, cada segundo. Señor, porque fallamos, porque nos equivocamos, porque cometemos errores. Pero queremos presentarnos ante ti como si no hubiéramos hecho nada, como si tales pecados o acciones no significaran nada. Señor, perdónanos, por favor. Perdónanos. Por pisotear tu sangre, por menospreciar tu sacrificio, Señor. Perdónanos. Y ayúdanos, Padre. Te lo suplicamos, ayúdanos. Gracias, Señor, gracias por tu palabra y porque hay esperanza para nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor.